Roberto Alejandro Campos Campos Orígenes y perspectivas de la antropología sociocultural, un enfoque para la práctica educativa. Editorial Académica Española. Copyright, símbolo de copyright, Roberto Alejandro Campos Campos. Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Escuela Nacional de Antropología e Historia México. Contenidos. Presentación 5 y antecedentes de la antropología sociocultural. 11. Actividad, las huellas del pasado. 21.2. Fundamentos de la antropología sociocultural. 23. Actividad, lazos familiares y la realidad social. 49.3. La evolución de las culturas. 51. Actividad, la educación y el desarrollo cultural. 63.4. Antropología marxista. 67. La producción de sal entre los Barulla. 86. Actividad, Karl Marx. Pasado y presente. 97. Difusionismo. 103. Actividad, origen y difusión de la cultura. 111.6. Funcionalismo. 115. Hechicería. 122. El intercambio Kula. 127. La función de los mitos. 132. Fiesta del retorno de los muertos. 141. Actividad, etnografía y la función cultural de los mitos. 149.7. Consideraciones finales. 153. Referencias. 161. Ilustraciones. 165. Dedicatoria. Con toda mi gratitud, para mi familia, para la familia de mi esposa, al Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Presentación. El presente texto tiene como propósito brindar a docentes, actualizadores y capacitadores educativos en educación preescolar, educación primaria y educación secundaria, los fundamentos filosóficos e históricos que dieron origen al conocimiento antropológico y las herramientas conceptuales y metodológicas que ha creado para el análisis de las culturas. Las actividades propuestas en cada capítulo han sido diseñadas para propiciar que los educadores puedan apropiarse y valerse de nuevas perspectivas de estudio y reflexión, y de esta manera contribuir en la construcción de las temáticas y problemas que abordan en el cumplimiento de sus funciones académicas y educativas. La educación básica es un espacio institucional donde tiene lugar la transmisión de conocimientos, hábitos, valores, experiencias históricas, arte, tradiciones, lenguaje, salud y medio ambiente, ciencia y tecnología, curricularmente organizados y, a la vez, la formación socio-institucional y cívica de los individuos. Sin embargo, vivimos una época de competitividad global, tecnológica y comercial, que produce diferentes grados de incertidumbre en nuestra sociedad, sobre todo, en los procesos de educar adecuadamente a nuestros niños y jóvenes. En estas circunstancias históricas y universalistas, la educación en general y las escuelas en particular, se convierten en instituciones que deben enfrentar lo no resuelto en la sociedad, como si a nuestros sistemas educativos les correspondiera cargar con el peso de las reconstrucciones nacionales. Al respecto, el Dr. Ángel Pérez Gómez nos presenta la siguiente disertación: la pretensión de ofrecer un espacio objetivo y neutral de igualdad de oportunidades, donde todos los individuos, independientemente de sus peculiares condiciones de origen económico, social, cultural o sexual, puedan acceder a la cultura pública universal, conduce al diseño de una institución pública gratuita y obligatoria, que se organice de la manera más aséptica, simple y objetiva, como un instrumento mecánico de precisión para alcanzar la finalidad externa de la instrucción universal. Pérez Gómez, 1999, 157 a 158. Es cada vez más eminente este hecho de contradicción estructural entre educación escolarizada y vida cotidiana. Se manifiesta de múltiples formas en las escuelas, en las aulas y en el propio sistema de educación básica en general. Para atender esta confrontación, continuamente se generan diversas propuestas de modelos educativos que pueden llegar a crear diferentes niveles de distanciamiento entre profesores, alumnos, contenidos curriculares, normatividad y autoridades educativas. Con base en el supuesto anterior, en esta oportunidad propongo destacar la importancia que representa el atender profesionalmente la relación existente entre la escuela y la cultura. Actualmente la antropología se ha vuelto una disciplina más amplia en recursos teóricos y metodológicos, se ha vinculado con las demás ciencias sociales de una manera propositiva y alternativa. Lo anterior como consecuencia de varios factores. Uno de ellos es la transformación de los procesos culturales que han llevado a muchas sociedades no occidentales a occidentalizarse, y con ello se reducen las distancias entre culturas observantes y culturas observadas.
Otro factor que debemos considerar es la uniformización de ciertas actitudes y valores culturales por el uso de Internet y la imposición de un mercado mundial único, acompañado de la estandarización en los hábitos de consumo. La antropología continúa priorizando a la cultura como objeto de estudio, proyecto consistente en explicar a la vez, a. la diversidad de las sociedades humanas, b. la singularidad de cada una de ellas, c. la unidad del género humano. Es decir, son tres los niveles como se debe analizar el concepto de cultura. Ilustración 1. Familia de la etnia Mursi, luciendo su peculiar atuendo en el labio inferior, Etiopía. La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Tylor, 1995 horas y 29 minutos. Esta primera definición de cultura permitió generar las principales inquietudes, de carácter profesional y académico en torno al estudio científico del modo de vivir de los pueblos. La cultura se constituyó como el principal objeto de estudio de una nueva ciencia. El autor de esta definición es Edward Burnett Tylor, 1832, 1917, quien fue profesor de antropología en la Universidad de Oxford en 1896, y uno de los principales representantes de la teoría evolucionista. La antropología pone en el centro de su estudio las diferencias culturales y sociales entre civilizaciones. Cumple este requerimiento, con la aplicación del método comparativo, por lo que puede considerarse una disciplina altamente contrastiva, basada en el acercamiento a lo diferente. Para los antropólogos, la cultura es el contexto donde se generan las orientaciones con las que una sociedad da cauce a sus principales decisiones en cuanto a su sentido de vida. Este es el motivo que hace de la diversidad uno de los fundamentales ejes de análisis y reflexión académica para los profesionales de la educación. Los textos elegidos para formar parte del presente libro fueron escritos por los creadores de las principales teorías antropológicas. Sus obras continúan representando un aporte primordial para el estudio de la cultura, y están catalogadas por las comunidades académicas como obras clásicas del pensamiento antropológico. Por otra parte, debemos tener presente que los actuales modelos educativos, en diversos países, nos plantean como un requerimiento indispensable modificar la relación que tradicionalmente se había establecido entre contenidos curriculares, los valores culturales y la práctica docente. Por ello, el actual modelo educativo en México refuerza la confianza en el profesionalismo de los maestros y deja de considerarlos preponderantemente como mediadores de conocimiento prescrito en un currículo vertical, poco abierto a la creatividad y la adaptación a diferentes entornos. Más bien, la premisa del modelo educativo es que los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del currículo frente a alumnos de características heterogéneas. El modelo educativo, 2016 horas y 54 minutos. El reto está frente a nosotros. El sector educativo se ha constituido como la principal fuente de gestión escolar del conocimiento humano para la familia y la sociedad. La asimilación y el uso cultural de esos saberes conforman los vectores en la construcción social de la realidad, y para el establecimiento de conexiones que promuevan nuevos flujos de conocimiento, sin olvidar que dicho conocimiento se encuentra socialmente distribuido en todas las culturas. El contenido del presente libro no está dirigido a antropólogos, sino a docentes y profesionales de la educación que permanentemente están generando alternativas de trabajo educativo frente a los retos y desafíos de nuestras sociedades globales, mercantiles y digitales. Nuestro propósito tiene como fundamento dos premisas. 1. Se está modificando la relación entre la producción del conocimiento científico y la producción social del conocimiento en la vida cotidiana. 2. La sociedad está generando diversos mecanismos de apropiación del conocimiento escolarizado con base en sus patrones culturales, problemáticas sociales y experiencias históricas. Al mismo tiempo, debemos reconocer que la expresión más concentrada de los sistemas educativos tiene lugar en los centros escolares, en los salones de clase y en la relación profesores-alumnos. La mayoría de los modelos educativos nos advierten la necesidad de atender adecuadamente estas circunstancias. En la escuela actual convergen estudiantes de distintos contextos y condiciones que conforman una comunidad plural. La escuela también es parte de un sistema institucional que debe garantizar la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, debe ser un espacio incluyente, en el que se practique la tolerancia y no se discrimine por origen étnico, género,
discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo. La escuela debe ser un espacio incluyente donde se valore la diversidad en el marco de una sociedad más justa y democrática. El modelo educativo, 2016, 63. Con base en esta cita, es importante destacar que la antropología sociocultural concibe a la cultura como una diversidad y en esta medida se aleja de las perspectivas unívocas. Ilustración 2. Importante reunión entre madres e hijos para planear las tareas del día. Bosquímanos. Desierto de Kalahari, África. Su estudio obliga a analizar las relaciones que unen y separan a los grupos humanos en el espacio y en el tiempo. La antropología sociocultural también es trabajo de campo, es recolectar información sobre el terreno, elaborar mapas de un poblado, interactuar éticamente con personas y saber sostener entrevistas con miembros de otras tradiciones culturales. Generar conocimiento antropológico representa una circunstancia epistemológica compleja, porque significa el cuidadoso manejo de lenguajes, cosmogonías, costumbres, creencias, símbolos y valores en contextos sociales, históricos y culturales específicos. En este sentido, la tríada antropología, educación y sentido de vida se constituye como un planteamiento de referencia para construir demarcaciones metodológicas e interpretativas acordes con la responsabilidad de los profesionales de la educación. Etnólogo R. Alejandro Campos 1. Antecedentes de la antropología sociocultural. Nuestro pasado remoto. Una de las principales encrucijadas que el ser humano como especie ha pretendido resolver es el sentido de su propia existencia. Para alcanzar este propósito son identificables tres hechos históricos que han quedado registrados en nuestra memoria colectiva. 1. La humanidad creó a Dios y ha optado como una vía para acceder a este conocimiento, buscar las respuestas en su relación con él. Animatismo, animismo, politeísmo o monoteísmo, han sido diferentes condicionantes epistémicas que han permitido la búsqueda de esa deseada certidumbre, pertenencia, destino, el bien y el mal. 2. La vida en sociedad solo es posible por medio de la conducta humana, y este comportamiento es un código histórico y cultural que le da coherencia, es decir, el poder convivir en comunión desde nuestra individualidad diversa. Nos referimos a las leyes que rigen la vida en sociedad y que trascienden igual que Dios a los individuos. Nos otorgan certidumbre en nuestras relaciones con los demás y, por tanto, permiten imaginar un destino posible, a la vez trazan los límites que deben existir entre el bien y el mal. 3. De igual manera, la ciencia es otra estrategia creada por el ser humano con el fin de negar esa incertidumbre que le envuelve, que le arrastra y, no pocas veces, le incomoda. La ciencia nos otorga la información y el conocimiento desde todo acto investigativo, que promueve una ubicación colectiva, y que podría estimular nuestra imaginación en forma de certeza y destino. En los tres casos anteriores, el tiempo y el lugar son los principales vectores de conjetura y construcción de lo real. La espiritualidad religiosa, la calidad del trato entre los seres humanos, como individuos y como especie, y la objetividad como ciencia, han originado cultural e históricamente, lo mismo, lo otro, lo diferente y los cambios. La realidad es una construcción social. Es una labor que los humanos realizamos todos los días en la vida cotidiana mediante nuestros actos de convivencia con las demás especies, con el planeta, el universo, nuestros semejantes, los dioses y nuestro lenguaje. Así se constituyen los límites y perspectivas de lo humano. Desde tiempos remotos, los seres humanos hemos logrado establecer culturalmente esta certidumbre. Con el presente apartado, donde se abordan las eras geológicas y edades arqueológicas, se pretende remitirnos a tres componentes sustantivos de la docencia. El primero se relaciona con nuestra imperiosa necesidad de ubicar en tiempo y lugar el conocimiento que manejamos frente a los alumnos. Segundo, debemos establecer un orden determinado de esa información y lo tercero es el requerimiento de apropiación por procedimientos escolarizados y de enseñanza. Aprendizaje para estimular y propiciar en los alumnos aquellos contornos y límites que susciten su reflexión, con ello, tendrán la posibilidad de compartir con sus semejantes el tiempo, el mundo y su historia. Pasemos a nuestro ejemplo y enseguida a las actividades para resolver. El Precámbrico. Es la era geológica cuando tuvo lugar el Big Bang hace 15.000 millones de años, la conformación del sistema solar con una edad aproximada de 4.5 mil millones de años, la creación de la Tierra, formación de los mares y la composición del oxígeno y con ello la vida, surgieron las primeras células especializadas interdependientes, aparecieron los incipientes animales con concha e invertebrados multicelulares.
Esta era inició hace 15.000 millones de años y se extiende hasta 600 millones de años. Paleozoico. En esta era geológica, existen en los mares peces con espina dorsal, pequeños anfibios que se aventuran hacia tierra firme, flora y fauna se diversifica, surgen los insectos y los reptiles, y vive el tecodonto, antepasado del dinosaurio. Comprende este periodo de 600 millones de años, hasta 300 millones de años. Mesozoico. Entre 300 millones a 65 millones de años. Inicia la era de los dinosaurios que vivirán sobre la faz de la Tierra alrededor de 240 millones de años. Sin duda, ha sido una de las especies mejor adaptada a su ambiente natural. En este periodo da inicio también la vida de las aves y se diversifican las especies de mamíferos pequeños. La extinción de los dinosaurios ocurre aproximadamente hace 65 millones de años y con ello termina esta era. Por lo que los geólogos han logrado demostrar, se sugiere que el impacto de un meteorito con nuestro planeta lo que inicia cambios radicales en la atmósfera y, a su vez, modifica las cadenas alimenticias causa su extinción. Este fenómeno tuvo lugar en el actual estado de Yucatán, en México. Cenozoico. Se manifiesta la diversidad de mamíferos, musarañas, lemúridos, roedores, los prosimios, por supervivencia ante otras especies, suben a los árboles. En este periodo, monos y primates inician su vida. Hace 40 millones de años, los primates inferiores se establecen como especie, los Ramapithecus cuentan con una antigüedad aproximada de 15 millones de años, el Australopithecus, con una edad de 6 millones de años. La era cenozoica transcurre desde 60 millones de años y tiene su término hace 3 millones de años. Pleistoceno inferior, de 3 millones de años a la era cristiana. A partir de este periodo ya existen registros materiales de la acción homínida en el ambiente natural. Por ello, se establecen las edades arqueológicas como parte de las eras geológicas. Este periodo comprende, Paleolítico inferior, edad arqueológica, abarca de 3 millones de años a 60.000 años. En este periodo encontramos la fabricación de herramientas. Aproximadamente hace 3 millones de años, Homo habilis modifica objetos materiales conforme a sus requerimientos básicos. Algunas posturas sugieren que esta es la base de los procesos de hominización y el paso de vivir naturalmente a vivir culturalmente. Homo erectus, 1.9 millones de años. Se caracteriza por contar con libertad física y extremidades superiores, lo que incluye el desarrollo de destrezas y capacidades en actividades realizadas con las manos, el descubrimiento y uso del fuego. El afamado documental La Guerra del Fuego sugiere que su manejo pudo ser el motivo para generar relaciones hostiles entre los grupos humanos y un recurso legítimo del dominio entre pueblos. Por su parte, la cacería como modo de vida tiene su apogeo hace 600.000 años. Conocer los hábitos de los animales para cazarlos, representa una nueva condición de relaciones entre aquellos homínidos y las demás especies. El establecimiento de los primeros refugios es en cuevas y, posteriormente, se fabrican enramados para satisfacer este requerimiento. Esto ocurre alrededor de 400.000 años. Con esta tecnología, encontramos asentamientos rudimentarios cuyos refugios son construidos por los grupos de neandertalensis, en Alemania, Neander. Estos hallazgos nos dan una antigüedad aproximada a los 250.000 años. Cercanamente a este periodo son localizados restos óseos cuya disposición en terreno permite sugerir que se tratan de inhumaciones voluntarias. Los descubrimientos más representativos al respecto, se localizan en Cro-Magnon, Francia y cuya antigüedad nos remonta a los 150.000 años. Con la primera noción de muerte, quizás también surgió nuestra primera noción de vida, espíritu, alma, inmortalidad, etc. Las evidencias permiten suponer que los grupos originarios de Neandertal y de Cro-Magnon convivieron. Los primeros se extinguieron, los segundos son nuestros antepasados directos. Con una distancia de 100.000 años, logró su adaptación el Homo sapiens en África. Paleolítico medio, edad arqueológica, comprende de 60.000 a 35.000 años. Cacería generalizada, se practica hace 60.000 años aproximadamente por parte de los grupos neandertales. En Europa, se localizan diferentes puntos que tienen como función el culto. Hace 40.000 años, el Homo sapiens extiende su población a Europa, África, Australia y América. Grupos asiáticos cruzan el estrecho de Bering con lo cual es poblado el continente americano. Paleolítico superior, edad arqueológica y último periodo glaciar, abarca de 35.000 a 15.000 años. Pintura rupestre como manifestación artística y quizá también religiosa. La facultad de representar hechos,
animales u objetos mediante trazos con tintes y celebrar cultos ante ellos, sugiere a muchos antropólogos ser el indicio del pensamiento religioso y un importante desarrollo de las facultades cognitivas. Altamira en España y las Caux en Francia son sitios altamente representativos, se esculpen estatuillas para rendir culto a la fertilidad de la tierra y de la mujer, se inventa el arco y la flecha. Su misma construcción exige cálculos ya especializados, además de proveer a nuestra especie de posibilidades con que ninguna otra cuenta. La cacería se empieza a establecer como modo de vida en la productividad y en la división social del trabajo. Mesolítico. Tiene una duración de 2000 años. Comprende de 15.000 a 11.000 años. En Próximo Oriente, se domestica la oveja, en Japón inicia y se generaliza la alfarería con lo que se establecen nuevos conocimientos y experiencias en los sistemas culturales de convivencia en el hogar y organización de la producción. Los talleres artesanales se diversifican y se extienden al continente europeo. Neolítico. Término propuesto por John Lubbock en su libro, Prehistoric Times 1865. Comprende el periodo que comienza hace 11.000 años y culmina con el inicio de la vida cristiana. Abarca 3 edades, cobre, bronce y hierro. En Norteamérica, hace 9.000 años es domesticado el perro, con una antigüedad de 8.000 años, se edifica uno de los primeros asentamientos urbanos. Un ejemplo representativo de ello es Jericó, actual Jordania. Su trazo permite advertir una ocupación planeada y distribuida con base en los requerimientos del grupo cultural. Se localizaron sitios para el almacenamiento de granos, trigo silvestre, lugares para cocinar, sitio de desechos, esparcimiento, sueño y descanso, bodega para el resguardo de instrumentos para el trabajo de la tierra, cementerio, recintos destinados a la práctica de rituales. Identidad y territorio se han entrelazado. Podemos afirmar que en la Edad Neolítica se encuentra el origen de nuestras actuales ciudades, con todo lo que ello implica en cuanto a nuestros estándares de vida cultural en la actualidad. Hace 7500 años aproximadamente se domestica la cabra en Persia, tiene lugar el cultivo de trigo y cebada en Oriente Medio y del maíz en México alrededor del año 7000 a.C., en Cataluyuk, actual Turquía, se establece el primer centro de intercambio comercial con una antigüedad aproximada de 6000 años, lo cual significa que la producción de bienes materiales ya incluía también la producción destinada para el intercambio. En Oriente Medio, se inventa el telar, domesticación del ganado en Próximo Oriente cuyo primer registro se data en 6000 años. La agricultura empieza a reemplazar a la cacería en Europa. Estamos ante el origen de la economía política de la humanidad. El Neolítico es considerado la última etapa prehistórica. También se le conoce como Edad de Piedra Pulida, del griego neos, nueva y litos, piedra. Edad de Cobre. Esta edad cuenta con un registro que abarca de 5000 años AC a 3500 años AC. El cobre es utilizado en la región mediterránea hace aproximadamente 5000 años. Inicia la construcción monumental en piedra, en Egipto. Se crean los primeros botes de vela, las primeras ciudades son edificadas en los llanos de Sumer, en este lugar se inventa la rueda como herramienta de trabajo en 3500 AC, en fechas cercanas inicia el cultivo de arroz en Lejano Oriente. Se domestica el caballo en el sur de Rusia, el gusano de seda es domesticado en China, primer registro pictográfico redactado en Oriente Próximo. Edad de Bronce 3500 AC 1300 a.C. en Oriente Medio, el bronce es utilizado por primera vez para hacer herramientas, también ahí, se inventa y es utilizado el arado para el cultivo. Invención del calendario en Egipto hace 3000 años aproximadamente, construcción del monumento megalítico Stonehenge en Inglaterra, las pirámides son construidas en Egipto. 2600 años AC son venerados una variedad de dioses y héroes en Oriente Medio, en las culturas orientales es reemplazado el animismo por el politeísmo, en Sumer es redactado el código de leyes más antiguo. La organización social es el fundamento más importante para la subsistencia de los grupos humanos. Domesticación del elefante en Valle del Indo, el uso del bronce se propaga en Europa en 500 a.C. Algunas embarcaciones ya cuentan con la tecnología suficiente para llegar a las islas del Pacífico Sur, se funden espectaculares ceremoniales de bronce en China. Edad de Hierro 1300 años AC era cristiana. Utilización del hierro en Oriente Medio, invención del primer alfabeto en un manuscrito de Ugarit, Siria, los fenicios desarrollaron el alfabeto moderno, el uso del hierro se propaga en Europa, fundación de Roma, en Italia. Comienza la civilización etrusca, en China, se inventa la carretilla,
son escritos los épicos Mahabharata y Ramayana acerca de los dioses y los héroes de la India, se inventa la rueda de agua en Oriente Medio, fundación de Constantinopla, inicio de la era cristiana White, Edmund 1994. 148 a 149. Actualmente científicos y ambientalistas han advertido la necesidad de establecer una última era en la que se considerara cuál ha sido la influencia de nuestra especie en el planeta. Nos referimos al Antropoceno. Antropoceno, era geológica también conocida como la era del hombre. Propuesta alternativa del científico holandés Paul Crutzen. Climatólogos, geólogos y químicos, parten de la influencia destructiva de nuestra especie sobre el planeta en la obtención y utilización de la energía. Del griego antropos que significa humano y cene, que significa nuevo o reciente. Al parecer ya es necesario establecer un nombre característico que describa lo mejor posible los efectos de la revolución industrial. Para otros investigadores, sus indicios se pueden localizar en la utilización de la bomba atómica en Japón entre los años 1940 y 1950. Para otros, la primera emisión de combustión a la atmósfera tuvo lugar con el uso y descubrimiento del fuego. Aunque no se pongan de acuerdo posteriormente sobre cuál es el verdadero origen del periodo antropoceno, sin duda en la actualidad representa un desafío central para nuestro presente y futuro como especie y, por tanto, para los sistemas educativos. Consideremos que compartimos el medio escolar con alumnos pertenecientes a un grupo social determinado, con cargas culturales e históricas que les proporcionan pertenencia e identidad, y que permanentemente los estimula para consolidar ciertos intereses, problemas y necesidades socioculturales que debemos entender y atender de manera profesional desde el campo educativo. Por tanto, proponemos reconocer nuestra responsabilidad para establecer una vinculación congruente entre lo que enseñamos, lo cual incluye el área de conocimiento donde desempeñamos nuestras funciones profesionales, contenidos curriculares, el sentido de vida de nuestros alumnos, cultura, y las herramientas para la interpretación de los fenómenos culturales, antropología. En esta propuesta, definimos cultura como la capacidad particular que faculta a los seres humanos para dotar de significados a sus experiencias sociales e históricas, a su entorno familiar, social y natural, con lo cual se crean contextos de convivencia en forma de creencias, costumbres, hábitos, lenguajes, valores, expresiones artísticas, reglas, ceremonias, conductas y rituales. Es decir, cada día en nuestra vida cotidiana recogemos las huellas de nuestro pasado remoto. Silvio Rodríguez, cantautor cubano, lo expresa poéticamente con las siguientes palabras: somos la historia que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre. Tema: nuestro pasado remoto. Actividad: las huellas del pasado. 1. ¿Qué relación existe entre el pasado remoto de nuestra especie y el plan curricular con el que desempeña su labor educativa? En la primera columna, escriba 3 de los contenidos curriculares que usted considere más significativos de su programa escolar. B. En la siguiente columna, enliste eventos socioculturales que guarden una relación con los contenidos curriculares escritos en la primera columna. C. Identificar la ubicación temporal y cultural de la primera y segunda columnas, con el apartado Nuestro pasado remoto. A. Contenidos curriculares. B. Eventos socioculturales. C. Nuestro pasado remoto. 2. Existen registros evidentes de nuestro pasado remoto, en nuestro cuerpo y en nuestras conductas. En la primera columna, registre 3 conductas que usted observa cotidianamente y que realizan miembros de la institución educativa en que usted labora. En el apartado Nuestro pasado remoto, identifique aquellos hallazgos en las diferentes eras geológicas que puedan guardar alguna relación con los eventos redactados en la primera columna. Para cada evento, redacte otras prácticas socioculturales que realizamos en la sociedad para la satisfacción de nuestras necesidades. Hábitos en recesos escolares. Nuestro pasado remoto. Prácticas socioculturales. Escriba sus conclusiones en torno al vínculo que existe entre la lección Nuestro pasado remoto y sus requerimientos profesionales y académicos. 1. Fundamentos de la antropología sociocultural. Iniciamos con un reconocimiento a los precursores de la antropología porque aquí encontramos la génesis de su fundación como disciplina científica. El contenido nos ilustra los antecedentes históricos, económicos y filosóficos que dieron como consecuencia la necesidad de consolidar una nueva ciencia que permitiera interpretar el fenómeno humano respecto de sus modos de vida. En el siglo XVI, las ideas establecidas en torno al origen del mundo y del hombre, su moral y costumbres,
debieron modificarse a partir del encuentro con sociedades cuya existencia se ignoraba. Las relaciones de viajeros europeos que habían desembarcado en Oceanía, África, América, etc., mostraban una diversidad cultural insospechada. Tengamos en cuenta que nuestros viajeros no eran cultos, filósofos o intelectuales. Se trataba de marineros, mercenarios, soldados, aventureros, inclusive gente que no había logrado una seguridad económica o estatus en su lugar de origen y que, en su mayoría, no sabían leer ni escribir. Por tanto, la información que se recibía en las metrópolis europeas generó en el imaginario colectivo de la época, un conocimiento bastante distorsionado de las culturas de ultramar. Fue necesaria la participación de eruditos, filósofos, nobles, libreros, economistas, reyes, naturalistas, etc., con el fin de conformar los mejores acuerdos al respecto. En América, los conquistadores encontraron una profunda diversidad cultural. Existían grupos que vivían primordialmente de la cacería y la recolección. Contaban con instituciones básicas sin ejercer un poder hegemónico en lo económico y político hacia otros pueblos. Practicaban la autarquía, veneraban a los astros, animales, plantas y habían establecido relaciones interétnicas poco desarrolladas. Los visitantes europeos también debieron enfrentar grupos culturales agroartesanales cuya organización social era jerárquica y estratificada con un poder político definido y centralizado. Contaban con sólidas instituciones administrativas que les permitían practicar una hegemonía política y económica regional de base tributaria. Como formación religiosa, practicaban el politeísmo, tal es el caso de México, Tenochtitlan y el Imperio Inca en Perú. El encuentro con individuos de culturas lejanas, el cúmulo de información que se recibía de las aduanas en las colonias, así como la invención de la imprenta en 1440, permitieron generar una literatura de lo exótico en Europa. Inclusive, a mediados del siglo XVI, fueron trasladados a Europa naturales de América, Oceanía y África para presentarlos, por ejemplo, en festejos reales, coronaciones, etc. Las ideas en torno a la diversidad no germinaron en la misma dirección. Las élites religiosas tenían bien definido cómo se había formado el universo, cuál era el origen del hombre, su antigüedad en la tierra, cómo se debía convivir correctamente con el prójimo y amar a Dios por sobre todas las cosas. También habían delineado el destino del ser humano después de su muerte. La palabra de Dios también debía ser aprendida en los lejanos territorios y tanto la corona como las órdenes religiosas, mostraron mucho interés en ello. Otro sector interesado en el conocimiento de estas tierras y pueblos extraños eran los grandes comerciantes europeos, porque se abrían grandes posibilidades de expansión comercial e inversión en los nuevos territorios. Ellos, al igual que la élite religiosa, habían consolidado una postura referente a lo humano y su estatus en este mundo. En tanto la fisiocracia advertía que el porvenir económico de las familias europeas residía en la posesión de la tierra. Los comerciantes más importantes inclinaban su posición hacia la conquista y colonización de territorios para abrir nuevos mercados y la explotación de sus riquezas materiales. Crecían los horizontes y debía modificarse la perspectiva con la cual se había pensado al hombre. Una tercera postura relevante, corrió a cargo de los filósofos de la época en diferentes países europeos. Advertían que los datos procedentes de los territorios por colonizar debían someterse a una crítica razonada. La moral, indumentaria y costumbres de los otros pueblos debían ser motivo de debate y reflexión filosófica. Para los religiosos, lo más importante es que los naturales guiaran sus vidas conforme a la prédica evangélica. Por su parte, la nueva racionalidad económica advertía que todo es comerciable, inclusive el ser humano. Esclavitud. Filósofos como Juan Jacobo Rousseau reconsideraron la diversidad india para criticar a su propia sociedad y, en general, a la sociedad europea. Además, la axiología, teleología, ontología, lógica y epistemología, seguramente debieron rescatar muchas de las reflexiones que llenaban la atmósfera intelectual y académica de esos tiempos. Este triple discurso, opuesto en la mayoría de las veces entre estos tres sectores, condiciona las bases de lo que, a la postre, conoceríamos como Renacimiento. Hubo que replantearse el espacio de lo humano, trazar sus proezas, delinear sus límites y establecer sus nuevos horizontes. En gran medida este debate influye en la generación de las políticas colonizadoras europeas. El exotismo literario que se publica sobre las otras culturas fue transformándose con el aporte de naturalistas, médicos, religiosos,
filósofos y eruditos entre los siglos XVII, XVIII y XIX. Veamos algunos ejemplos con base en la obra del subdirector del Laboratorio de Paleontología y Prehistoria del Colegio de Francia, Herbert Thomas, quien nos brinda en su obra Nuestros orígenes, El hombre antes del hombre, 1997, un importante recuento histórico de los principales descubrimientos fósiles de nuestros antepasados. A continuación, pongo a su consideración los hallazgos que he seleccionado como más significativos. En primer lugar, centro mi atención en los principales hallazgos que realizaron la arqueología y paleontología para develar los orígenes de nuestra especie. En 1593 el arzobispo James Asser afirmaba que el mundo había sido creado en el año 4004 AC y sobre esta base se concebía al mundo y al hombre. Fundaba su planteamiento en las escrituras bíblicas. En 1616 el médico italiano Vanini sugiere que los seres humanos descendían de los monos. 3 años más tarde, es quemado vivo en Toulouse, en Zúrich, año 1708, el canónigo y médico Scheuchzer descubre la huella de un esqueleto humano extraído de una cantera en Oeningen. Lo nombra Homo diluvii testis, hombre testigo del diluvio. Afirma que pertenece a la raza maldita que debió ser sepultada bajo el agua. En 1822, corresponde a George Cuvier la primera reconstrucción física de restos fósiles de animales extintos, con una antigüedad aproximada de 40 millones de años, localizados en la colina de Montmartre. El naturalista francés Unión Europea reconocido como el creador de la anatomía comparada. En 1735, Carl von Linneo publica su obra Systema Naturae, donde sugiere una nomenclatura binaria para la clasificación de los seres vivos. Todos corresponden a un género haciendo referencia a aquellos que comparten uno o varios caracteres derivados y una ascendencia común. Bajo este principio, el ser humano tiene cercanía con algunas especies como el gorila, el chimpancé y el gibón. Linneo los denomina primates porque a su entender, ocupan la primera jerarquía en descendencia conforme al plan divino que había creado Dios en la naturaleza. Por especie se entiende aquellos aspectos orgánicos y o anatómicos, únicos de un género determinado. Por tanto, para Linneo los seres humanos pertenecemos al reino animal, al género Homo y a la especie sapiens, lo que significa hombre sabio. Linneo sienta las bases para el estudio de la evolución biológica. En 1812, Jacob comparó la anatomía de dos fetos. Uno corresponde al mono, otro al ser humano. Afirma que son muy parecidos pero solo en apariencia, porque el primero carece de alma. Edouard Lartet, uno de los principales fundadores de la paleontología humana, descubre un sitio de osamentas próximo a la colina de Sansan, cerca de Gascuña, en Francia. El estudio de una mandíbula inferior demuestra pertenecer al primer mono antropoide fósil localizado. A partir del año 1837, se le nombra Pliopithecus antiquus. Lartet deduce que, si existen restos fósiles de monos, también deben existir restos de hombres. Más tarde, en 1856 descubre y analiza otra mandíbula inferior en Gaudens, en la Alta Gerona. Después de muchos estudios, el dueño de la mandíbula recibe el nombre de Dryopithecus o mono de los robles. En 1863, Jacques Bussey de Perthes, director de aduanas de Abbeville, extrae cientos de restos fósiles que fueron localizados en el valle de Sommey. Tras su estudio, afirma en su libro Antigüedades célticas y antediluvianas que el ser humano había sido contemporáneo de especies extintas. François Jacob concluye que la humanidad se ha programado para aprender, al alejarse de la simple transformación orgánica. Si bien el ser humano pertenece, como cualquier otra especie, al reino animal, se trata de una especie superior porque aprende de la vida y obra de las generaciones anteriores. Los procesos evolutivos de nuestra especie nos han dotado de la capacidad para comunicarnos y crear códigos, además de dotarnos de una función que no hemos logrado inferir en la vida de ningún otro ser vivo. Nos referimos a la transmisión cultural. Quizás con François Jacob, surgen los antecedentes de nuestra mirada, percepción y conductas antropocéntricas. Una de las polémicas más trascendentes en el estudio de la prehistoria humana ha sido la que acontece en 1856 por el hallazgo realizado en el valle de Neander. Fulrott, profesor de historia natural en el Berfeld, rescata osamentas encontradas por los obreros de una cantera cercana a este valle. Se trataba de una bóveda craneana, fémures, húmeros, cúbitos, clavículas, un omóplato, la mitad de una pelvis y algunas costillas. Tras sus análisis, Virchow concluye que se trataba de un idiota malformado, raquítico y aquejado de artritis.
30 años después Charles Lyell, luego del estudio de los mismos materiales, opina que se trata de una especie de homínido diferente a los encontrados hasta ese momento. En 1864, su ayudante, de nombre King, fue quien lo bautiza con el nombre de Homo neanderthalensis. No obstante, debieron ocurrir más hallazgos similares hasta dejar satisfechas a las comunidades arqueológicas y paleontológicas de la época. En 1868 se descubrieron en la zona rocosa de Cro-Magnon, cerca de Dordoña, restos óseos e instrumentos labrados. Louis Lartet fue el encargado de realizar las primeras excavaciones por parte del Ministerio de Instrucción Pública de Francia. También encuentra esqueletos humanos adultos y un cráneo que proporciona las bases para confirmar que se trata de una nueva especie, el hombre de Cro-Magnon. Demuestra que el sitio contiene un conjunto de inhumaciones voluntarias. Eugène Dubois, médico holandés, aseguraba poder confirmar que el hombre desciende directamente de un gibón primitivo. En Java reúne más de 12.000 osamentas fósiles. Posteriormente excava en Trinil, al pie del volcán Lawu Kukusan, donde encuentra un fémur recto que indicaba claramente postura bípeda. Al considerar también la capacidad craneana del individuo, de tamaño intermedio entre los grandes monos y los seres humanos, cree que había encontrado al eslabón perdido. Lo bautiza con el nombre de Homo erectus. Su aporte se presenta en el Tercer Congreso Internacional de Zoología en Leiden, Holanda. En el año de 1895, el Australopithecus africanus fue descubierto en África en 1924. Su análisis es realizado por el médico anatomista Raymond Dart en 1925. Con este hallazgo, la paleontología cuenta con la información necesaria para afirmar que las especies prehumanas llamadas australopithecos, se habían descubierto todas en África. Su existencia se data con una aproximación de 4 millones de años y su extinción tiene lugar hace 1 millón de años. La importancia de estos estudios radica en que se trata de una especie intermedia entre los antropoides actuales y los seres humanos con base en sus rasgos anatómicos como lo son, principalmente, la bipedación y tamaño del cráneo. Fuente, Thomas Herbert 1998, 19 a 55. La búsqueda paleontológica y arqueológica de los orígenes del hombre se vio acompañada de disertaciones y propuestas en torno a la diversidad sociocultural, porque ahora había que responder preguntas que antes del conocimiento de la existencia de otras culturas, no se podían plantear. El paisaje humano se había modificado y había que enfrentar esta realidad desconocida. En este sentido, uno de los primeros ejemplos lo encontramos en Heródoto, 484-420 a.C., quien realiza viajes a Egipto, Persia y otros lugares con el objetivo de separar al mundo bárbaro, culturas extrañas, del civilizado, su cultura. Para tal fin, recorre diversas poblaciones donde se entrevista con personajes destacados y les hace preguntas referentes a sus creencias religiosas y modos de vida. Sus narraciones nos describen una gran variedad de hechos culturales que logra compilar en distintos territorios. Heródoto es conocido como el padre de la historia porque registraba aquellos acontecimientos sociales y culturales que, conforme a sus registros y observaciones directas, le indicaban que se trataba de acontecimientos importantes y, por tanto, memorables, y se dedicaba a la tarea de convertirlos en hechos históricos. Marco Polo, 1254, 1324, deja constancia de sus viajes por los caminos de la seda en su publicación El libro de Marco Polo. Sus escritos son motivo en los reinos italianos y en otras latitudes de asombro y variadas posturas con respecto a la existencia de culturas extrañas en Asia y Mongolia. Vivió 17 años en China como servidor y asesor del Khan Kubilai. Otro destacado ejemplo, son los textos que escribe Ibn Jaldún, 1332-1406, erudito árabe español que vive en Granada. Su principal inquietud es comprender por qué existen los pueblos nómadas como los de Arabia, en contraste con los pueblos sedentarios de los reinos cercanos a Granada. ¿Qué implicaba vivir en uno u otro lugar? ¿Estos modos de vida se suceden, o se implican? Escribe sus disertaciones en Historia de los bereberes y prolegómenos, 1377. Llama la atención su interés en sugerir que la diversidad climática se asocia con la diversidad cultural. Es uno de los primeros en plantear la necesidad de establecer criterios sólidos para entender el porqué de los cambios socioculturales. Con base en lo anterior,
se puede plantear que la necesidad del hombre por comprender la diversidad cultural que permanentemente crea es motivo de inquietud desde los primeros pasos hacia la civilización. Más adelante, en el siglo XVIII, la información procedente de las colonias se interpreta conforme a la idiosincrasia de la época, conservadora y religiosa fundamentalmente. Principales enigmas de la época: origen de la humanidad, antigüedad de la tierra y del hombre. Además, el dilema que planteaba la existencia de grupos culturales tan diversos abre un campo de conocimiento para la participación de eruditos, bibliotecarios, naturalistas y filósofos. Es inminente un replanteamiento de las culturas, propias y ajenas. El etnólogo francés Jean Poirier escribe el libro Una historia de la etnología, donde presenta una relación cronológicamente ordenada de las principales posturas filosóficas de la época, con la pretensión de desentrañar lo humano en el contexto de su diversidad cultural. Su obra también nos ilustra respecto a la gran variedad de posturas que surgen en los diferentes sectores cultos de la Europa victoriana. También, permite reconocer que dichas reflexiones, en muchos casos, siguen siendo vigentes. La reflexión sobre el hombre exótico se vuelve cada vez más crítica y pretende haber encontrado una lección aprovechable para el hombre occidental. En este sentido, ninguna obra tuvo tanta repercusión como la historia losóca y política de los establecimientos y del comercio de los europeos en las dos Indias, que es uno de los pilares de las corrientes del pensamiento anticolonialista. Poirier, J. 1985. 18. El autor de esta obra es el abate Raynal, quien se dedica a compilar material e información provenientes de las colonias europeas, por lo que tenía un amplio conocimiento de lo acontecido en aquellos territorios y de los marcos ideológicos y económicos donde se sustentaba la intromisión europea. Raynal se dedica a comparar la vida de los naturales y la vida social que le rodeaba en Londres. Considera que es más reconfortante vivir bajo las reglas que impone la naturaleza, que vivir bajo las reglas de la jerarquía eclesiástica o la nobleza reinante. Propone a quienes proyectaban viajar a los nuevos territorios, ya fuera por motivos comerciales, de fe, de investigación o de residencia, no enjuiciar equivocadamente a los salvajes, y les hacía la siguiente recomendación: preguntad a un hombre civilizado si es feliz. Preguntad al hombre salvaje si es infeliz. Si ambos os responden no, se habrá acabado la disputa. No es en el fondo de las selvas, sino en el corazón de las sociedades ordenadas donde se aprende a despreciar al hombre y a desconfiar de él. Poirier, J. 1985. 18. En su obra, se encuentran citas en que advierte a las poblaciones civilizadas que, si bien es cierto que por nuestra naturaleza debemos vivir en sociedad, quizás estemos entonces condenados a vivir, en el futuro, en ciudades de 4.000 a 50.000 almas, y en países de 20 o 30 millones de hombres. Serían monstruosos. En cuanto al origen del estudio de la cultura, una contribución importante se adjudica a David Hume, 1711, 1776, quien emite la expresión ciencia del hombre en los trabajos que publica bajo el título de Tratado de la Naturaleza Humana, 1739. Como empirista, también realiza compilaciones importantes para escribir investigación sobre el entendimiento humano, 1748. El trabajo titulado El espíritu de las leyes, 1748, de Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, 1689, 1755. Conmueve a la jerarquía en el poder de Francia al pronosticar que son inevitables las transformaciones en los órdenes económicos y políticos. También desarrolla una fuerte crítica sobre la división de poderes en el Parlamento francés, la que extiende a los parlamentos de otros países. Sus agudas observaciones sirven de inspiración a diversos pensadores para reconsiderar los juicios peyorativos que se habían cimentado sobre la vida en sociedad de los pueblos salvajes. Juan Jacobo Rousseau, 1712, 1778, ginebrino jesuita, concluye que Dios creó al hombre esencialmente bueno. Dicha bondad existe en los niños. Tesis que postula en Emilio, 1762, supone que las sociedades actuales han creado sus propias reglas y leyes de convivencia que se alejan de los designios divinos, lo cual les corrompe. Tesis que desarrolla en Discurso sobre el origen y los fundamentos sobre la desigualdad entre los hombres, 1755. Sugiere que las poblaciones aborígenes actuales representan a la infancia de la humanidad y que se requiere de un orden social donde se establezca la libertad y la paz entre todos los pueblos, sin exclusión de ninguno. El contrato social, 1762. Para Rousseau, la conquista de los pueblos primitivos significa una aberración,
producto de la descomposición de las sociedades no primitivas. Al respecto, Levi Strauss, en los años 60 del siglo pasado, hace una vigorosa defensa de la obra de Rousseau, al considerar que su postura respecto a El buen salvaje sienta los precedentes para configurar una posición anticolonialista más sólida y representativa. Conforme a Rousseau, la civilización representaba una agresión a Dios. Francisco María Voltaire, 1694-1778, huye de París por la publicación de sus cartas filosóficas, 1734, y por mostrar su hostilidad al discurso metafísico del orden social imperante. Perdonado en 1745, vive en Prusia protegido por Federico II. Los principios anticolonialistas que le inspiraban son menos radicales que los de su enemigo inseparable Juan Jacobo Rousseau, porque Voltaire confirmaba la necesidad de convivencia con las sociedades atrasadas con el propósito de mejorar sus condiciones de vida, en tanto esta convivencia no fuera abusiva y el trato hacia los pueblos extraños fuera moral, tolerante y, sobre todo, basado en la razón. Por su parte, Rousseau se opone abiertamente a cualquier tipo de intromisión contra aquellos pueblos naturales. La obra de Voltaire Ensayo sobre las costumbres, 1756, es el resultado de trabajos de investigación documental para lo que ocupa información etnográfica proveniente de ultramar. Investiga datos y desarrolla clasificaciones con una búsqueda por la reflexión sistemática en sus criterios y los aplica en la comprensión de la variabilidad cultural, lo que permite sentar los precedentes del relativismo cultural. Se dedica activamente al conocimiento histórico. En 1765, es el primero en utilizar la expresión filosofía de la historia. Poirier sugiere que los conceptos de evolución y progreso pudieron tener su origen en las posturas de Voltaire, ya que éste consideraba una labor importante el contacto con los pueblos exóticos, incluida su colonización. Pero a partir del naciente humanismo, este contacto debe servir para comprender cabalmente las diferencias culturales con base en la racionalidad y la inteligencia. Finalmente afirmaba que los pueblos salvajes también formaban parte de la obra de Dios. Los trabajos de Anne Robert Jacques Turgot, Barón de Laune, 1727-1781, también influyeron en la mentalidad filosófica de la época. Sus escritos conjuntaron las principales inquietudes tanto de la población civil como los aconteceres políticos de las élites gobernantes francesas. Es ministro de Hacienda de Luis XVI y vive en carne propia la caída del poder político real y el enjuiciamiento por parte de la sociedad a los sectores nobles y religiosos. Sus cuestionamientos combinan la descomposición del poder político y económico en su sociedad con las corrientes filosóficas que se derivan de los procesos de colonización a otros pueblos por parte de la corona. Son los inicios de la consolidación del Estado moderno en Francia. Escribe Cuadro filosófico de los progresos del espíritu humano, 1750. El título de su obra refleja la principal inquietud que le invadía, es decir, ¿cuál debe ser el mejor camino para esta nueva humanidad? El reinado de Luis XVI y su joven esposa María Antonieta, incluso, ha sido escenificado tanto en piezas teatrales como en películas. Siempre son diferentes actores y escenarios, pero la moraleja siempre es la misma: el abuso del poder resulta nocivo para el devenir de la humanidad. Desde una perspectiva similar, Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, 1743-1794, matemático, filósofo y político francés, se propuso hacer la reconstrucción general del progreso humano. La toma de la Bastilla ya había tenido lugar y los acontecimientos políticos anunciaban el derrocamiento de Luis XVI. En búsqueda de lo esencial y lo cultural en estos sucesos, Condorcet escribe sus propuestas con el título de Cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, 1794. Concluye que, en su origen, las sociedades debieron ser grupos no muy numerosos de individuos que se dedicaban principalmente a la cacería y la pesca, eran nómadas y tomaban lo que la naturaleza les ofrecía. Lo anterior se transforma con la producción agrícola, dando inicio, con esta base, a las sociedades sedentarias, lo cual hace necesario la conformación de un orden social estatal. Condorcet supone que las sociedades europeas son las que habían logrado alcanzar el último peldaño de la historia a partir de la consolidación del Estado moderno en Francia. Es uno de los principales promotores del desarrollo evolutivo del orden social. Diversos especialistas se involucraron en la búsqueda de pruebas con el propósito de comprender mejor la evolución de nuestra especie y la diversidad cultural que, a su vez, le condiciona. He aquí algunos ejemplos.
En 1724, el padre Lafitau tiene la idea de comparar instrumentos de trabajo empleados por el hombre en distintos momentos temporales. Se puede considerar esta idea como el primer paralelismo entre las herramientas fabricadas y utilizadas por el hombre prehistórico y las herramientas que son utilizadas por los pueblos aborígenes contemporáneos. Este trabajo se desarrolla principalmente en las culturas del Caribe, y permite establecer que las transformaciones identificadas tanto en las herramientas así como en las técnicas de trabajo obedecen a cambios progresivos. Más tarde, estudios similares permiten formular las premisas del evolucionismo cultural. En el año de 1758, Boguet organiza los análisis realizados por parte de diferentes especialistas para abordar esta temática y elabora el principio de etapas o edades de evolución de la cultura. Se corresponden a los procesos de especialización paulatina que los hombres lograban alcanzar en su búsqueda por conseguir mejores condiciones de vida. Como método de análisis, incluye los factores de invención, experiencia, ensayo-error, y descubrimiento. Dichas etapas son, edad de piedra, edad de cobre y edad de hierro. Aquí es importante rescatar otra aportación de Carlos de Linneo, naturalista sueco. El desarrollo del concepto de especie que había sido utilizado por primera vez bajo la autoría del inglés John Ray en 1686 aplicado en el ámbito de la botánica. Linneo publica en 1735 el texto El Systema Naturae, en el cual propone una tipología organizada en 6 grandes divisiones de la diversidad humana: Homo ferus, salvaje; Homo americanus, Homo europeus, Homo asiaticus, Homo afer, africano, y Homo monstruosos. Esta última categoría, Linneo la reserva para incluir posibles vestigios con base en la información que había recibido de los mitos de la Edad Media, de cosmógrafos que viajaban constantemente a otros continentes y descripciones que encontraba en relaciones de viajeros, quienes aseguraban haber visto en tierras distantes hombres gigantes, hombres perro, pigmeos, mujeres de 3 tetas, etc. Su postura, sin duda, constituye un punto de partida indispensable para comprender la contribución que en esta época elaboraron diferentes naturalistas. Finalmente, Linneo logra demostrar la continuidad general de las formas de vida y las relaciones naturales que les une a todas ellas. Sin lugar a duda, a Jorge Luis Leclerc, conde de Buffon, 1707-1788, debemos uno de los análisis más próximos al campo de la antropología. En su obra Historia Natural del Hombre, 1749, libro tercero de su gran trabajo Historia Natural, nos presenta serias reflexiones en torno a los órganos de los sentidos del ser humano para captar y aprehender el medio ambiente, a la diversidad de proporciones del cuerpo humano según clima y región geográfica, abarca la influencia de la dieta alimenticia y los cambios del cuerpo humano en virtud de las diferentes edades en la vida de los individuos. Muestra una marcada inquietud en torno al papel del lenguaje en la cultura y la diversidad lingüística, etc. También propone una teoría de la formación y evolución del universo. Fuente: Poirier, Jan 1987, 7-24. Robert Lowe, antropólogo estadounidense y profesor de la Universidad de California, publica en 1937 el libro Historia de la Etnología. Su obra permite formar un panorama puntual de los trabajos realizados por diferentes científicos que contribuyen en la conformación de la antropología. Nuestro autor inicia citando a Christophe Meiners, 1747, 1810, al considerar que en su obra Grundrisse der Geschichte der Menschheit, 1785, esboza el concepto del estudio del hombre. Sin embargo, Meiners sí sintió la necesidad de una nueva rama del saber, en oposición a la historia política, de una ciencia que debía llamarse la historia de la humanidad. Tampoco se le puede acusar de falta de precisión en cuanto a su contenido. Enumera como temas alimentos y bebidas embriagantes, habitación, vestido y adorno de todas las naciones, las ideas de los pueblos salvajes y bárbaros acerca de los fenómenos y efectos más importantes de la naturaleza, y finalmente la historia de los comienzos de las ciencias más necesarias. En otra parte agrega, la educación de los niños, el trato a la mujer, formas de gobierno y leyes, costumbres y nociones referentes a riqueza, buena crianza, honor y vergüenza. Esta, efectivamente, es una lista formidable, y cuando Meiners aboga por un conocimiento del hombre, y de cómo ha sido en todos los lugares y en todos los tiempos, expresa los propósitos de la antropología moderna. Lowe, R. 1937 horas y 22 minutos.
Por su parte, el investigador Gustav Klemm, responsable de la Biblioteca Real en Dresden, Alemania, es a quien debemos las bases que posibilitaron, algunos años más tarde, una primera definición del concepto de cultura. Para él, la cultura abarca, costumbres, conocimientos y destreza, la vida pública y doméstica en la paz y en la guerra, la religión, la ciencia y el arte. La cultura se manifiesta en la rama de un árbol si se le ha dado forma deliberada, en el frotamiento de dos maderos para producir fuego, en la cremación del cadáver del padre, la decoración del propio cuerpo con pintura, la transmisión de experiencias adquiridas por una generación a la siguiente. Louie, R. 1937 horas y 23 minutos. Gustav Friedrich Klemm, 1802, Chemnitz 1867, Dresden, Alemania. Logra reunir una colección impresionante de valiosos objetos provenientes de todas las épocas y regiones conocidas hasta entonces que le inspiraban reflexionar sobre su belleza, utilidad, temporalidad. Por tanto, estaba familiarizado con la noción de desarrollo social y cultural, progresivo. Paralelamente, los descubrimientos de los naturalistas y biólogos también habían reunido pruebas suficientes para sustentar la tesis evolutiva de la vida y la cultura. Los planteamientos de Klemm son publicados con el nombre de Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit en 1843, 16 años antes de la publicación de El origen de las especies, 1859, de Charles Darwin. Gustav Klemm identifica en LH Historia de la Humanidad tres grandes etapas evolutivas. El salvajismo: los seres humanos no modifican a la naturaleza con el propósito de conseguir los medios de manutención para su grupo social. Simplemente se apropiaban de aquellos recursos que la naturaleza les proporcionaba. Fueron recolectores. No poseían rebaños, tierras, tampoco contaban con una autoridad centralizada y suprema. La fuerza física así como las emociones primarias regían las relaciones interpersonales del grupo. Era la supremacía del instinto como estrategia de supervivencia, individual y colectiva. La segunda etapa se denominó domesticidad. A diferencia de la anterior, los seres humanos se apropiaron de la naturaleza modificándola. Tales son los casos del desarrollo de la agricultura y el pastoreo. Como consecuencia, las poblaciones se transformaron en sedentarias, crecieron y se desarrollaron rápidamente, lo que genera nuevos sistemas de organización social. Los hombres se organizaron en fratrias y tribus con jefaturas que habían sido elegidas por derecho divino. Esto último es la principal limitación en este periodo. Sin embargo, para Klemm en ese momento se inventa la escritura y con ello el desarrollo del pensamiento abstracto y las facultades intelectuales como medio de adaptación humana al ambiente natural y físico. El dominio político de los sacerdotes es sustituido por otro orden de gobierno que logra establecerse en la tercera etapa evolutiva. Klemm la denomina libertad. Para que los pueblos logren alcanzar este momento de desarrollo, es indispensable terminar con la hegemonía política del sacerdocio en cuanto régimen de conducción política por sobre los miembros del grupo social. Con la libertad, el hambre y la pobreza dejan de ser un problema determinante y un obstáculo para tener la posibilidad de cultivar el arte, la alfarería, la ingeniería, etc. De esta forma, la educación se convierte en el patrimonio de la humanización, el refinamiento y la cultura. Estamos ante el surgimiento de las altas culturas. Los persas, griegos, pueblos árabes, romanos y algunos pueblos europeos son ejemplo de la etapa más desarrollada. Klemm también propone que la humanidad podría dividirse en dos tipos: sociedades activas y pasivas. Las primeras son las que generan inventos y descubrimientos para mejorar las circunstancias de vida humana. El desarrollo tecnológico y posteriormente industrial ha sido obra de las sociedades activas. En ellas, la estructura social es estable y la religión cumple funciones solamente espirituales. En cambio, las sociedades pasivas son las que no tienen la capacidad para promover su propio progreso. Se caracterizan como culturas incapaces de crear, inventar y generar alternativas novedosas para superar sus estándares de convivencia social. También las denomina sociedades imitadoras. Entre líneas, insinúa que estas sociedades tienen como experiencia histórica haber sido conquistadas por otras sociedades u otros pueblos activos. Pero el autor va más allá. Plantea la posibilidad de identificar a las sociedades activas con los roles que socioculturalmente cumplen los hombres: conseguir el alimento, la guerra, la reproducción sexual, etc., y a la mujer con las sociedades pasivas, porque tienen que cumplir con las funciones de permanecer en casa al cuidado de los hijos, su alimentación, salud,
orden y limpieza del hogar. Otra división clasificatoria discutible de Clem consiste en caracterizar a los integrantes de las sociedades selváticas, en África y Sudamérica, como poseedores de un horizonte mental limitado y quizá carente de los sentimientos refinados tales como amor, pudor y amistad. En contraparte, los pobladores de las ciudades y costas cuentan con un ambiente que fomenta su atención y concentración mental, con lo que logran poseer una inclinación hacia la reflexión y la independencia intelectual. En este periodo del desarrollo de la antropología, el concepto cultura se proponía como algo opuesto a lo natural. En algunos países, se considera este supuesto como evolucionismo eurocéntrico. Paulatinamente se hicieron a un lado las denotaciones peyorativas en torno a la vinculación naturaleza-cultura. En adelante serían incluyentes en la comprensión de la evolución cultural. Con los ejemplos propuestos por Clem, podemos suponer que teorizar la diversidad cultural representaba, para este momento, una imperiosa necesidad de conocimiento de lo humano. Quizá podrían parecernos burdas las alternativas teoréticas que maneja el autor, sin embargo, eran aún las simientes de la antropología como ciencia. Al respecto, Robert Lowe nos hace reflexionar sobre los posibles caminos y retos que debieron enfrentarse para abrir paso a nuestra nueva disciplina, siendo la célula individual considerada el punto de partida hipotético de la evolución biológica, así también el salvaje que se hallaba todavía en los límites de la bestialidad debía servir de punto de origen de la cultura. Pero como aquel hombre prístino ya no podía ser observado, fue sustituido con bastante ligereza por el salvaje moderno, en cuanto difería del hombre de la Europa victoriana. Lowe, R. 1937 horas y 37 minutos. Ya estaba abierto el campo de estudio de la prehistoria y gracias a la colaboración de las técnicas de la estratigrafía geológica y la especialización que habían logrado la arqueología y la antropología física, se pudo comprobar como un hecho constatable, la evolución cultural. Sin embargo, aún no se contaba con técnicas y métodos de trabajo de campo en sitio. Esta limitación es común en las publicaciones que hemos revisado de la época. El desarrollo de esta disciplina llamó la atención de otros campos de conocimiento. Hubo valiosos aportes de historiadores, juristas, economistas, naturalistas médicos, arqueólogos, etc., quienes también influyeron en la consolidación de la antropología. Paulatinamente se desarrollaron y expresaron cada vez con mayor fuerza estudiosos que se inclinaban por la comprensión de las culturas. Tal es el caso de las contribuciones hechas por Johann Jakob Bachofen, 1815-1887, jurista suizo. Como abogado, busca desentrañar los sistemas de organización social de la antigüedad para poder comprender, de mejor manera, los sistemas de valores y reglas jurídicas que debieron existir en aquellos tiempos. Llega a la conclusión que las instituciones que rigen la normatividad y principios básicos de convivencia no pueden comprenderse cabalmente fuera de su contexto cultural. Centra sus estudios en lo que para él representa la institución básica de toda sociedad, la familia. El título de sus investigaciones es El derecho materno, publicado en 1861. Las temáticas que aborda hacen referencia principalmente a los factores de herencia y propiedad, esto es, reglas que deben observar, aceptar y atender los individuos pertenecientes al mismo grupo social. En la introducción de su obra, Bachofen expone haber consultado los escritos de Heródoto, quien hizo la descripción de los licios, grupo aborigen cuya conducta social es opuesta a las acostumbradas reglas patriarcales griegas. Entre los licios, sus hijos reciben el nombre de la madre y con este son identificados por su grupo. La herencia de bienes materiales, cargos e inclusive, cuando era el caso de territorios, se realizan vía materna. Ante estas evidencias, Bachofen argumenta que a las mujeres corresponde ejercer el poder político y, por tanto, tomar las decisiones más importantes para sostener el bienestar colectivo. Bachofen realiza una investigación documental exhaustiva, y escudriña detenidamente las principales reglas de herencia y propiedad de las sociedades patriarcales griega y romana. Determina que el origen de toda organización social se localiza en los vínculos de parentesco, entre ellos, el más importante es el matrimonio, sin el cual la humanidad, en sus inicios, debe haber vivido en promiscuidad, sin reglas de propiedad, ni herencia y sin el establecimiento de roles morales y sociales definidos. Supone que la condición en que vivían, sobre todo las mujeres y crías, debe ser de inseguridad casi absoluta. Sin duda, a ellas corresponde la crianza y cuidado de los hijos porque se tenía la seguridad que eran propios,
Sin embargo, no se sabía en realidad quién había sido el padre. Seguramente le apoyaba en esta tarea la madre de la madre, es decir, la abuela de la cría. Por esta razón, el amor materno es muy diferente al paterno. El primero tiene que ver con el origen de la vida, de la cultura y el amor. En su texto, Bachofen propone que el segundo, debe aparecer más tarde y es una relación mayormente formal porque precisa un grado diferente de desarrollo y convivencia moral. Continuando con esta lógica, propone que la condición social de promiscuidad debe transformarse en sociedades donde las mujeres sean quienes sostengan realmente la estructura social. El matriarcado, también denominado ginecocracia, sugiere nuestro autor, es el sistema social donde predomina la autoridad de la mujer, y sin duda este modelo de organización social y político debe haber existido en la mayoría de los pueblos en la antigüedad. Posteriormente, en el curso de las transformaciones sociales, las mujeres pierden el derecho de determinar la propiedad y la herencia. Estos cambios consistieron en el crecimiento de los diferentes grupos humanos que tuvieron la necesidad de relacionarse entre sí. Los encuentros representaban la necesidad del ejercicio de la diplomacia pero, en la mayoría de los casos, significaban la guerra, construcción de armas, estrategias de guerra, cuidado de la territorialidad colindante y la fuerza física, debieron ser imperativos indispensables para lograr sobrevivir como grupo en el nuevo panorama interétnico. Otro factor que debemos considerar es que el sustento de los grupos humanos se lograba gracias a la cacería, que se había desarrollado lo suficiente para establecerse como su principal fuente productiva de alimentos. Nuevamente, la fuerza física fue un factor determinante. Estas circunstancias exigen nuevas condiciones de la vida en sociedad. Correspondería ahora a los varones ejercer su influencia en las relaciones sociales y principalmente contar con el derecho de dirigir el orden y los destinos de todos los miembros del grupo. Esta nueva organización social la denomina patriarcado, en la cual, considera Bachofen, se encuentran actualmente la gran mayoría de nuestras sociedades a partir de las altas culturas, siendo los ejemplos predominantes las civilizaciones clásicas griega y romana. Vamos a detenernos en las definiciones de los términos matriarcado y patriarcado en virtud de la libertad con que llegan a utilizarse. Podemos denominar patriarcal a una sociedad cuando, a. La descendencia es patrilineal, los hijos viven y cumplen responsabilidades en el grupo de nacimiento del padre, b. La unión matrimonial es patrilocal. La pareja debe residir en la comunidad a la que pertenece la familia del esposo, c. Los bienes hereditarios y la sucesión de cargos o rangos, pueden ser transmitidos únicamente por línea masculina, d. Cuando la familia se rige por el sistema de la patria potestad, la autoridad de toda la familia es ejercida por el padre o los parientes del padre. En caso contrario, podemos denominar como matriarcal a una sociedad cuando los cuatro factores anteriormente expuestos, corresponden a la esposa y o a su grupo familiar. Si nos detenemos brevemente en el análisis de ambos términos, nos resulta problemático localizar una cultura en la que todos los ámbitos mencionados se correspondan solamente hacia alguno de los lados de nuestra balanza. Por tanto, los conceptos propuestos por Bachofen marcaron la pauta para la apertura del importante campo del parentesco en antropología. No obstante, aunque los conceptos aún pertenecen a nuestro argot, algunos antropólogos prefieren utilizarlos con extremo cuidado. Estamos ya en el proceso formativo de la antropología moderna. Corresponde a John Ferguson McLennan, 1827, 1881, antropólogo escocés, el diseño de distintas estrategias metodológicas para acercarse al terreno de la interpretación de las culturas. El término evolucionismo es utilizado cada vez con mayor frecuencia en diferentes campos del conocimiento humano tales como filólogos, geólogos, biólogos y economistas. Cito solo algunos ejemplos. En su libro Primitive Marriage, An Inquiry into the Origin of the Form of Capture in Marriage Ceremonies, publicado en 1865, McLennan concluye que todas las sociedades se originan bajo los mismos principios evolutivos, y se han desarrollado a partir de los mismos procesos culturales. Sin embargo, la velocidad en dichos cambios a lo largo de la historia ha sido desigual. Por tanto, concluye que la existencia de la diversidad cultural tiene como fundamento la rapidez o lentitud en las transformaciones culturales de cada pueblo o región. Es importante señalar que los registros utilizados por nuestro autor, los denominaba supervivencias. McLennan crea un método propio para la reconstrucción evolutiva de algunas instituciones particulares, como el matrimonio y el totemismo.
pero sostiene que su método es aplicable para el estudio de los cambios evolutivos de cualquier otra institución. El método consiste en el estudio de las supervivencias de las costumbres más antiguas dentro de las sociedades modernas. Por supuesto, las costumbres no se conservan en la forma en que aparecieron en su estadio original, sino modificadas hasta hacerse casi irreconocibles. Llama símbolos a estas supervivencias modificadas, que constituyen las pistas necesarias para buscar los orígenes y determinar los procesos de cambio, usando para esto los variados testimonios de la etnología. Palerm, 1982, 182. Como esquema de desarrollo cultural, su propuesta es muy similar a las etapas evolutivas de la familia y la sociedad de Bachofen. Sin embargo, su principal argumento consiste en reconocer que las uniones conyugales endogámicas debieron restringirse por motivos de diversa índole tales como el fomento de las relaciones amistosas con otros grupos sociales, o evitar las fracturas en la estructura social al interior de los grupos con el propósito de mantener las reglas primordiales y morales de parentesco con otros grupos culturales. A pesar de no haber realizado trabajo de campo, McLennan desarrolla importantes estudios a partir de testimonios de segunda o tercera mano, en su mayoría escritos, sobre costumbres parentales de pueblos ya desaparecidos, e interpretando su significación por medio de aspectos tradicionales contemporáneos en la cultura occidental. Considera que en los niveles más altos de civilización se encuentran escondidos o disfrazados de forma simbólica, modos de vida y prácticas culturales que existen en los niveles más antiguos de la escala evolutiva. En este mismo orden de ideas, describe la costumbre, ya desaparecida, del rapto de mujeres. Descubre que en diferentes latitudes de Francia, India, África, Tailandia, América, etc., la unión matrimonial es acompañada de un ritual en el que se simboliza el rapto de la novia. A partir de esta información, supone que debe existir un estadio en la historia de la humanidad donde las esposas se obtenían realmente por medio de la fuerza, en virtud de que se había establecido como regla prohibitiva en algunos grupos el sostener relaciones matrimoniales sexuales con las mujeres pertenecientes al mismo grupo social. La pregunta importante es por qué podría existir entre las tribus primitivas el sistema de raptar a las mujeres de otros grupos sociales para hacerlas sus esposas. Para dar una respuesta, McLennan crea el concepto de endogamia. Con él, nombra a los pueblos que establecen como norma social sostener relaciones matrimoniales solamente con miembros pertenecientes a su mismo grupo social considerando, cuando es el caso, grupo u orden religiosa, clase o casta de la que se forma parte. El concepto de exogamia significa, por el contrario, regla social que prohíbe a los individuos sostener relaciones matrimoniales con miembros de su mismo grupo. Es evidente que los matrimonios intertribales tenían como un propósito importante la alianza, la paz y la amistad. Otro factor que supone significativo, para reconocer la existencia de grupos culturales exógamos, es la práctica generalizada del infanticidio femenino porque provocaron la escasez de mujeres, lo que conduce a la poliandria dentro de los grupos y al rapto de mujeres de otras tribus. McLennan justifica y explica las causas que le motivan a estudiar el concepto de poliandria. Se trata de un sistema cultural tradicional donde la esposa vive con su madre, hermanos y hermanas, y sus hijos vivirán también con el grupo familiar femenino. Más adelante, debe tener hogar propio, en el que la visitan sus maridos de acuerdo con reglas fijas en días y tiempos asignados para cada uno. Los hijos quedan afiliados a los parientes de la madre. Existe otra variedad de poliandria que nuestro estudioso denomina poliandria fraternal. La esposa debe separarse de su familia y se une a la comunidad de las familias de sus maridos. Ahí debe observar una conducta respetable y cumplir con las reglas del grupo familiar de sus esposos. En este grupo, nacen sus hijos y deben permanecer en él. McLennan define poliandria como la unión matrimonial de una mujer con varios hombres. Debemos tener presente que existieron opiniones divergentes respecto de sus planteamientos. En primer lugar, se critica el hecho de no conjeturar sus ideas desde datos empíricos sino solo por medio del empleo de descripciones escritas, narraciones y desde sus propios razonamientos personales. La violencia generalizada que argumenta respecto a la convivencia entre grupos endogámicos y exógamos no puede sustentarse en virtud que no logra establecer la causa y el origen de las sociedades totémicas. Tampoco se cuenta con elementos suficientes para reconocer la existencia generalizada del infanticidio femenino,
como si se tratara de una práctica común en algún momento de la historia de la sociedad humana. Por otra parte, la existencia de la poliandria, como práctica instituida, es reconocida pero solo en algunos pueblos bien identificados. McLennan nos invita a tener siempre presente tres factores para el estudio de la historia antigua de las sociedades. El primero es la diversidad racial y fenotípica de los seres humanos, porque dichas características, según su opinión, están relacionadas con la personalidad y disposición cognitiva de los individuos, emociones y formas de ser. El segundo factor a considerar es la recuperación de descripciones manuscritas o narradas que denominamos supervivencias o símbolos porque permiten inferir hábitos y costumbres de pueblos arcaicos y, por tanto, poder suponer cuáles eran sus roles, jerarquías y derechos civiles. Tercero, conocer los derechos civiles de los pueblos más adelantados así como sus hábitos y tradiciones culturales más importantes. Con la interrelación de los tres análisis anteriores, es posible elaborar las clasificaciones de los fenómenos sociales y culturales más representativos de cada pueblo para lograr mayor claridad en la formulación de aquellas propuestas que nos permitan comprenderlas mejor, y con ello, comprendernos mejor a nosotros mismos, concluye McLennan. Fuente, Lowie, Robert 1981 horas y 54 minutos 66. Presentar a ustedes los hallazgos más trascendentales en paleontología, prehistoria y arqueología, busca propiciar su reflexión, como profesional de la educación, en torno a lo que implica la reconstrucción y el trazo de nuestros contornos, posibilidades y límites como miembros de una cultura. Tanto la historia como el conocimiento científico de la cultura tienen un carácter generalizador. La ciencia aspira a generalizaciones tendientes a la predicción con un carácter universal, mientras que generalización histórica es retrospectiva y resume las experiencias vividas en el presente dentro de las fronteras del lugar y el tiempo. Porque es un hecho que nuestras sociedades contemporáneas conviven interculturalmente y, por tanto, los fenómenos que debemos entender y atender profesionalmente desde el campo educativo son más complejos. Esto representa un desafío para entender inequidades y desigualdades sociales que se presentan no solo en la sociedad, sino también en nuestras propias instituciones escolares. También constituye un reto muy importante para la implementación de políticas públicas y educativas que tengan en cuenta el respeto a la diversidad y la diferencia. Ahora bien, su experiencia personal y profesional como lector de estas páginas dota de significado y sentido a la información histórica y científica contenida en el presente apartado. A continuación, le invitamos a desarrollar las siguientes actividades. Tema: Fundamentos de la antropología sociocultural. Actividad: Lazos familiares y la realidad social. 1. ¿Considera usted que podríamos identificar algunos paralelismos socioculturales entre el esquema evolutivo planteado por Gustav Klemm en 1843 y nuestra realidad sociocultural presente y occidental? Etapa evolutiva. Nuestra realidad sociocultural. El salvajismo, la domesticidad, la libertad. 2. ¿Cuál es su opinión en relación con las conclusiones que nos presenta Johann Bachofen? Organización social. Mi perspectiva. Promiscuidad sexual, matriarcado, patriarcado. 3. En la actualidad es posible identificar algunas supervivencias del esquema trazado por McLennan en nuestra organización social. Describa por favor. Relaciones matrimoniales. Supervivencias en la sociedad. Relación matrimonial que usted practica. Describa brevemente. Endogamia, exogamia, poliandria.